Capítulo 9. Los pies sobre la mesa. La respuesta no se hizo esperar mucho. Poco después de Año Nuevo recibí una llamada telefónica de Sioux Falls, Dakota del Sur. Era Tammy Hex que llamaba desde detrás de la cortina del auditorio donde había hablado. Demos, me dijo, yo creo que ya tienes el capítulo número 2. Esa noche, él había contado la historia de la fraternidad y la visión. Al final de su plática un miembro del auditorio se puso de pie y preguntó, ¿por qué no se podía tener un grupo como ese aquí en Sioux Falls? Por supuesto que se puede, le respondí, y pregunté que, si había alguno interesado que pasase al frente, y demos. Parecía como si toda la sala se hubiera venido al frente. Ya tenéis aquí mismo el grupo número 2 aquí en Dakota del Sur. Esto fue solo el principio. Por todas partes donde estuvo Tammy aquel año y habló de la fraternidad, dejó una huella de hombres entusiasmados detrás de él, y para el verano de 1953 teníamos ya 9 capítulos y estábamos planeando una convención nacional en octubre, exactamente 2 años después de la primera reunión en la cafetería Clifton. 600 personas salieron ese fin de semana de otoño hacia el Hotel Clark, en Los Ángeles. Hoy, cuando para una convención se congregan 20,000 personas, ese primer encuentro nacional parece en verdad pequeño. Pero para nosotros fue enorme, así también fue enorme nuestro entusiasmo. Hubo, por ejemplo, la cuestión del presupuesto. Ahora teníamos un empleado a tiempo completo, Floyd Hatfields, que respondía a las preguntas de los hombres de todo el país, les ponía en contacto unos con otros y les ayudaba a organizarse en capítulos. Uno de estos días Floyd iba a necesitar una secretaria. Ya teníamos también una revista. Tom Nichol estaba donando su tiempo y equipo, pero alguien tenía que pagar por la tinta y el papel. Ya también nos dábamos cuenta de que teníamos que imprimir más de 5,000 copias al mes para empezar. En 1954 estimábamos que íbamos a necesitar alrededor de $10,000 para este fin. Por ello, en la última noche de la convención, uno de los oradores, Jack Coe, se puso de pie e hizo la más simple petición de dinero que he oído jamás. Jack era un hombre enorme, con una gran habilidad para ir directamente al grano. Necesitamos $10,000, dijo. Me gustaría invitar a 100 hombres de ustedes para que pasen adelante y empeñen su palabra por $100 cada uno. Luego se sentó. Inmediatamente los hombres comenzaron a acercarse a la mesa del orador. Jack les pidió que anotasen sus nombres y dirección en una hoja de papel. Al final de la reunión repasamos la lista de nombres. Exactamente 100 hombres habían comprometido su palabra. El presupuesto se había completado hasta el último centavo. Y entre tanto, las reuniones matutinas de los sábados en la cafetería Clifton se estaban enfrentando a otra clase de problema. El primer año no lográbamos que los hombres vinieran, pero ahora no los podíamos mantener alejados. El segundo piso tenía capacidad para 400 personas sentadas y nosotros apretábamos allí de 500 a 600 personas cada semana. Algunas veces aparecieron más de 700 personas, estaban de pie junto a las paredes, apiñadas en la escalera. Pero por 6 semanas consecutivas el departamento de bomberos envió a sus oficiales, quienes amenazaban de que cerrarían el restaurante. Y por esto tuvimos una reunión todos los directivos, algo temerosos, para discutir la situación y enfrentarnos a algo sobre lo que debíamos tomar una decisión. Podíamos encontrar un lugar más amplio, el salón de baile del Hotel Claric, por ejemplo, y podíamos sugerir también a los hombres que habían estado viniendo a la cafetería Clifton que formasen nuevos capítulos, más cerca de sus casas en Long Beach, Glendale, Pasadena. ¿Por qué no tener en cada uno de esos lugares su propia cafetería Clifton, un centro de poder desde el cual la vida del espíritu pudiera alcanzar a la comunidad? No quiero una gran organización centralizada. Parecía ser el mensaje que nos daba el espíritu. Por supuesto, reúnanse ocasionalmente para inspirarse y alentarse unos a otros, y así encender el brillante fuego de manera que todos lo puedan ver. Pero para sus reuniones diarias y su trabajo anual, prefiero las reuniones locales, pequeñas, sensibles. A mí no deseo uniformidad. Yo nunca vendré a 2 hombres o a 2 lugares de la misma manera. Denme salidas para mi infinita variedad. De este modo, la reunión del sábado por la mañana en la cafetería Clifton se dividió en 4 grupos, después en 5 y en 10. Algunos se reunían semanalmente, otros cada 15 días, otros cada mes, otros eligieron una noche a la semana. Cuando estas reuniones a su vez fueron creciendo, más de 300 o 400 personas en una sola reunión, también a su vez, fueron formando grupos, hasta el presente que hay 42 capítulos en el área de Los Ángeles, cada uno con su propio estilo particular.
Algunos son demostrativos, otros reservados, otros dan importancia a la enseñanza, otros dan más importancia a las sanidades o al evangelismo y otros al trabajo entre los jóvenes. Pero ninguno habría existido sin ese primer año de lucha, al parecer, sin esperanza. Y esta ha sido la forma en que la fraternidad se ha extendido. El primer año para cualquiera de los capítulos parece ser el más difícil. En Minneapolis, por ejemplo, en 1955, el dueño de un restaurante invitó a 13 de nosotros para ir a un banquete de inauguración del primer capítulo de Minnesota. Viajamos bajo una tempestad de nieve que había por todo el país. Volé con C.C. Ford, un constructor de Denver, en su avioneta Cessna de 4 plazas. Me sentía feliz de que nadie de la iglesia nos hubiera visto en aquel pequeño avión de un solo motor, dando volteretas en el cielo. En el aeropuerto de Minneapolis nos esperaba Clayton Sunmore. Él hizo un ligero comentario sobre la tormenta. Nosotros estamos acostumbrados a que nieve así aquí en Minneapolis, dijo. Esperamos la llegada de 250 hombres de negocios importantes esta noche. En su restaurante descubrimos por qué estaba tan confiado en tener un gran éxito: pollo frito, pan casero, pastel de manzana recién hecho, y los camareros estaban ya preparados para servir aquel menú que hacía agua a la boca. Los 13 responsables de la fraternidad habíamos llegado, cosa que me daba gran alivio, a pesar del mal tiempo, y estábamos de pie comparando impresiones de nuestros viajes, mientras Sonmore daba la bienvenida a los hombres de la localidad que habían empezado a llegar. Llegaron las 7, la hora en que estaba previsto que comenzase el banquete. 28 personas nos habíamos reunido en el comedor. 13 de nosotros, y 15 de ellos, contando a Clayton Sunmore, de Minneapolis. 7:30. 28 personas hambrientas miraban el bien surtido buffet. El tiempo no deja a la gente salir de casa, sugirió alguien. Pero a través de las ventanas se podía escuchar el tráfico normal moviéndose por las calles recién limpias de la nieve. A las 8 de la noche, 28 de nosotros nos sentamos a cenar, menos gente que el número de mesas que había en el gran salón. El rostro de Sonmore era digno de estudio. Sé perfectamente cómo se sentía, pero también sabía algo más. Aquí se repetía un patrón, el patrón Dios. Le hablé al desalentado dueño del restaurante de nuestra experiencia en Los Ángeles y cómo nosotros nos quedábamos muchas veces con los desayunos, así como él se había quedado con la comida hoy. Pero Dios no necesita un gran número para realizar su obra. Él necesita solamente unos pocos en cada lugar. No se fije en los 236 asientos vacíos, le dije, fíjese en los 14 que vinieron con estos 14, Dios puede volver esta ciudad al revés. Acabó por ser una hermosa reunión. El orador principal fue Henry Krause, un fabricante de Hutchinson, Kansas, y presidente del consejo directivo de la fraternidad. Henry se quedó de pie y miró la sala casi vacía, con tanta ansiedad como si estuviera llena. No predicó un sermón. Como todos nuestros hombres lo acostumbraban, él simplemente contó su propia historia, como un día, mientras estaba arando su propio campo de trigo y orando a la vez, como acostumbraba a hacerlo mientras estaba sobre el tractor. Dios le mostró una nueva clase de arado. Henry Krause no tenía una mente especialmente predispuesta a la mecánica, pero en ese momento era esa máquina la que tenía frente a sus ojos, completa en todos sus detalles. Cuando regresó a su casa la dibujó y cuanto más la miraba, más se daba cuenta de que, con un arado como aquel, si funcionaba, podía arar 3 veces más con el mismo tractor, en el mismo espacio de tiempo. Henry hizo luego dibujos más exactos y comenzó a llevarlos a la fábrica de tractores. Donde quiera que fuera, la reacción de los técnicos era siempre la misma: este arado no podrá funcionar. Henry no era un experto ni un técnico, pero seguro de que el diseño procedía de Dios, y sabía que Dios sí que era un experto y un maestro. Y así, en su propio granero, comenzó a construir el arado él mismo, trabajaba a martillo, hoja por hoja con desechos de metal, y utilizaba piezas de segunda mano. Tardó muchos meses en construirlo, trabajó en una forja casera, hasta que el arado estuvo terminado, según el diseño que Dios le había mostrado. Lo conectó al tractor y salió a los campos y este funcionó. El arado Krause se utiliza hoy en todas partes del mundo, y Henry Krause se convirtió en el dueño de una de las mayores empresas manufactureras de equipo para granja, un hombre de negocios que dedicaba la mitad de su tiempo y todo su corazón al servicio del Señor. Una especie de fluido eléctrico llenó el salón. Cuando Henry hablaba se podía sentir literalmente el espíritu caer sobre la reunión. 3 de los hombres de Minneapolis recibieron el bautismo,
mientras se hallaban sentados en la mesa, sin que nadie posase las manos sobre ellos, y sin que nadie dijera una sola oración por ellos. Todos nos reunimos alrededor de ellos, llenos de gozo cuando uno de los camareros salió con rapidez por la puerta de la cocina. «Señor Sonmore, ¿puede venir enseguida?». Abajo en el sótano parecía ser que a uno de los hombres del mantenimiento le había entrado de repente alguna enfermedad. El camarero no sabía precisar si se trataba de un ataque al corazón o un ataque epiléptico. Varios de nosotros corrimos escaleras abajo, junto al gran horno, un grupo de hombres sostenían a un compañero para mantenerlo sentado en una silla. De pronto, empecé a reír, aquel hombre no estaba enfermo. Estaba simplemente, como decían los antiguos siervos de la iglesia armenia, bajo evidencia. «Hermano», dije, «alabado sea el Señor. Gracias a Él, que lo buscó, y lo halló esta noche». El hombre abrió los ojos, estaba asustadísimo, no era para menos. Tiene que haber sido algo muy grande para sentirse preso del poder de Dios, sin previo aviso, en mitad de aquel pasillo de cemento. Aquel hombre ni siquiera se había enterado de que arriba en el restaurante se estaba celebrando una sesión de oración. Pues bien, él subió las escaleras con nosotros, y ustedes nunca han visto una conversión más completa. Primero tenía muchas cosas de su vida que quería confesar al Señor, después no podía terminar de decirle a Dios cuánto lo amaba. El episodio fue como el veredicto de Dios en una reunión que seguro las previsiones humanas había fallado. Era como si nos hubiese dicho, no os preocupéis en cuanto al número. Yo encontraré a la gente que quiero, donde quiera que esté, yo la traeré a ustedes. Hagan su parte con fe y déjenme el resto a mí. Y eso fue lo que hicieron allí en Minneapolis. Aquel primer grupo de hombres, inclusive el mecánico de la caldera, se mantuvieron reuniéndose constante y regularmente. No vieron el menor crecimiento por espacio de 6 meses, no era visible el menor impacto con relación a lo que estaban haciendo. Pero de pronto, sin algún cambio aparente, los hombres comenzaron a venir, 200, 300, 500, 1000. Otra vez se repitió lo mismo que en Los Ángeles. Se avivó tanto la región de Minneapolis que año y medio después de la noche de la Gran Nevada, elegimos esa ciudad para tener allí la Convención Nacional, en el otoño de 1956, y fue en esa convención cuando vimos por primera vez que se rompieron las barreras entre pentecostales y una de las principales iglesias denominacionales. Durante años, por supuesto, individuos de todas las denominaciones han alcanzado la plenitud del Espíritu. Y en general ellos se han enfrentado a dos opciones: permanecer en su iglesia y callar esta nueva dimensión, o salirse y unirse a un grupo pentecostal. Pero, el pentecostalismo es bienvenido y fomentado en las mismas iglesias históricas. Los vimos el primer día de la convención, sentados en la última fila del gran salón en el Lamington Hotel, como dispuesto a escapar de un momento a otro, 5 ministros luteranos. Lo que escucharon no debió parecerles muy alarmante cuando volvieron el segundo día, y se sentaron menos alejados del frente, ya más cerca. El tercer día, un miércoles, en la reunión del desayuno, estaban allí ávidos de recibir, según nos dijeron, todo lo que Cristo tenga para nosotros. Un grupo de nosotros, miembros de la fraternidad, fue a su mesa y oró para que Jesús los llenase con su espíritu. Después nos dieron cortésmente las gracias y partieron. Todo fue muy tranquilo, muy quieto, muy luterano, y no supimos sino hasta después que nuestras oraciones habían sido escuchadas. Y ciertamente que lo fueron. Uno de los clérigos recibió el bautismo en el Espíritu mientras conducía hacia su casa. Otro, mientras se afeitaba al día siguiente. Un tercero estaba recordando a uno de los oradores de la convención que decía que no era cuando nos esforzábamos y luchábamos, cuando se recibían los dones de Dios, sino cuando se estaba más tranquilo. «Donde puedo descansar mejor», pensó. Un minuto después estaba bajo una ducha de agua caliente, alabando a Dios en lenguas celestiales. Este fue el principio de una transformación que desde entonces ha alcanzado las congregaciones luteranas de costa a costa. Sin abandonar sus tradiciones, sino todo lo contrario, con un revestimiento del poder del Espíritu, pastores luteranos y laicos han convertido las afirmaciones de su fe en una realidad, día a día. Desde entonces hemos visto el mismo poder llenando a muchas denominaciones, presbiterianas, bautistas, metodistas, católico-romanas, episcopales. Siempre, al principio, el grupo que viene por primera vez con curiosidad a nuestras reuniones es algo hostil. Pero luego el viento del Espíritu sopla a través de todas las iglesias, a través de todas las congregaciones. Recuerdo otro hecho.
Fueron solamente 7 estudiantes de Notre Dame los que hablaron en lenguas aquel lunes por la noche, en marzo de 1967, en el hogar de Ray Bollorn, presidente del capítulo de la fraternidad en South Bend. Pero el gozo y el poder que hallaron en ese cuarto del sótano fue tal que hoy Ray es considerado por muchos como una especie de padrino espiritual del movimiento mundial pentecostal católico que surgió en Notre Dame. De nuevo, la clave se hallaba en el pequeño capítulo que se reunía regularmente algunas veces con desaliento, que oraba por South Bend esperando, como San Gregorio esperó, el tiempo perfecto de Dios. No hay un hombre capaz de ver todo el cuadro completo, solo se ven algunos aquí y allá. En octubre de 1974, me tocó a mí ver el fragmento de ese cuadro cuando fui a ver el fragmento de ese cuadro, cuando fui invitado al Vaticano para recibir un reconocimiento oficial por él. Papel que ha tenido la fraternidad en lograr alcanzar a millones de católicos romanos, laicos. Millones, pensé ofuscado, cuando atravesaba la línea de los coloridos guardias suizos. ¿Millones? No te preocupes por el número. Esa ha sido la palabra de Dios para nosotros desde el principio. Cuando el Espíritu está en control, los números serán más de lo que cualquier hombre hayan podido conocer. Y cuando el Espíritu no está, fue en 1957. Cuando C.G. Ford me llevó en una visita de 2 semanas a una docena de capítulos en el sur. Quedamos muy impresionados con el grupo de Houston, Texas. Se reunieron alrededor de 600 personas para el desayuno del sábado. No sé, dijo un hombre con tono displicente, cuando algunos de nosotros nos sentamos a hablar después de la reunión, deberíamos estar alcanzando a miles, no a cientos. Pero ustedes han empezado hace solo unos pocos meses, le dije, esto toma tiempo. No en Texas. En Texas hacemos las cosas en grande y las hacemos a prisa, dijo, dando un salto. Un delgado, vendedor de bienes raíces, cuya perfecta carrera ratificaba sus palabras. Arrendemos un salón. Alquilemos un carro con equipo de sonido. Vayamos a todas las estaciones de radio, pongamos a esta ciudad de pie. Andy Sorrelle, presidente del capítulo, movió la cabeza en señal de duda, pero el otro hombre no pareció notarlo. Alquilemos el auditorio de la ciudad, que tiene capacidad para 6.600 personas. Cuando la gente escuche que Demo Zakarian está en la ciudad, lo llenaremos. Lo miré horrorizado. Yo. ¿Quién querría oírme a mí? Yo no soy un orador. Además, tengo que volver a casa para hacer las compras de heno y... Pero aquel hombre no quería argumentaciones. C y yo seguíamos viajando por otra semana más para visitar capítulos de Louisiana y Mississippi. Vuelva por Houston. Una semana aquí en Texas es suficiente tiempo para hablar de la palabra. Y debido a que el amor a Dios de aquel hombre era del tamaño de Texas, yo me dejé convencer. O casi. Durante los siguientes 10 días me estuve repitiendo que el avivamiento de Houston no iría bien. Si había una cosa que había aprendido durante los 6 años de la fraternidad, era que, en esa misteriosa realidad que es el cuerpo de Cristo, cada individuo tiene su función especial. Algunos hombres han nacido para organizar, otros son ungidos predicadores, otros pueden ser consejeros. Y cuando alguno asume una función que no es la suya, no solamente hace un trabajo de baja calidad, sino que bloquea el flujo de poder hacia la persona a quien le corresponde dicha función. En cuanto a mi trabajo, yo he estado seguro de cuál es, desde que las trompetas sonaron en las colinas de Hollywood. Yo soy un ayudador. Mi don es proporcionar un lugar y un tiempo, y la forma para que otros hombres brillen. Este no es un don menor o mayor que los de los otros. Es simplemente mi don. Pero mi nombre en las luces de un auditorio, una reunión enfocada en mí. Este era un error y cuanto más me esforzaba para preparar mi discurso, más me daba cuenta de lo errado que era esto. ¿Cuál es el problema?, me preguntó Cece después de ver que página tras página iban a parar arrugadas al cesto de los papeles. Pero si tú has hecho cientos de discursos. Pero no era verdad. Yo nunca di discursos. Yo simplemente me ponía de pie al frente y no sé, solamente hablaba. En tanto me limitaba a lo que estaba llamando a hacer, a presentar a otros hombres, a mostrar a la gente dónde estaban sus posibilidades, las palabras acudían. Pero al solo pensar en miles de rostros pendientes de mí para guiarlos, me quedaba en blanco. Para cuando regresamos a Houston, yo era presa del pánico. Andy y Maxine Sorrell nos habían invitado a su casa a comer antes de la reunión, pero yo estaba demasiado excitado para comer.
Aún a riesgo de ofender a su cocinera Lottie Jefferson, apenas probé los alimentos. Alrededor de las 6:45, nos dirigimos al auditorio de la ciudad en 2 carros. Lottie Jefferson, Andy y Maxine no pudo venir, Cece y yo, y otros 3 invitados a la comida. Ya desde casi 2 kilómetros de distancia podíamos ver las luces del lugar que brillaban como los fuegos del juicio. Los empleados de los estacionamientos, uniformados, se acercaron para abrir las portezuelas de nuestros carros. En el vasto estacionamiento había solamente 5 automóviles más. Miramos nuestros relojes, eran las 7:15. La reunión estaba anunciada para las 7:30. Nos dirigimos por una puerta lateral al inmenso auditorio, profusamente alumbrado y silencioso, nadie en el interior, salvo un guardián allá en el fondo. Fijé los reflectores en la forma como usted los quería, gritó, mirando al vendedor de bienes raíces. Bajamos lentamente en el pasillo central, las pisadas levantaban un eco cavernoso en aquel inmenso auditorio. Los 5 carros debían pertenecer al guardia y al personal del establecimiento. Había una hilera de sillas abajo de la luz de los reflectores del escenario, pero no parecía que alguien fuese a ocuparlas. Nos sentamos en 7 sillas que había cerca del frente, no llenamos ni la mitad de la hilera. Yo miré mi reloj, 7:25. De pronto, un tremendo éxtasis se apoderó de mí. Quizá no vendría nadie. Nadie en absoluto. Quizá Dios había intervenido para protegerme contra mi propia desobediencia. Estoy seguro de que puse la fecha correcta en las invitaciones, comenzó a decir el vendedor de bienes raíces. A las 7:30, él también comenzó a orar porque parecía que nadie vendría. ¿Qué explicaciones daríamos de una gigantesca campaña a la que nadie respondió? Hacia las 8, quedaba claro que Dios había hecho lo imposible. En una ciudad donde 600 hombres se reunían un sábado temprano por la mañana, Él había dejado caer un velo de invisibilidad sobre una reunión que carecía de la bendición de Dios. El vendedor de bienes raíces, con el corazón tan grande como Texas, fue el primero en decirlo en voz alta y alabar al Señor por eso. Pero, ahora, ¿qué haremos?, preguntó Andy. Hemos alquilado este local tan enorme para toda la noche. ¿Tendremos una reunión de todos modos de nosotros 7? Tú has escrito algo, Demos, dijo Cece, pero nada pude hallar en mis bolsillos de mis páginas garabateadas. Bien, entonces, yo tomaré la palabra, dijo Lottie Jefferson, siempre he deseado hablar en un lugar tan hermoso como este. Se levantó de su silla, subió al frente del auditorio y comenzó a hablar. Era una persona menuda, no debía pesar más de 45 kilos, pero cuando hablaba acerca de Jesús, su voz llenaba los 6.600 asientos de la platea. Durante 35 minutos estuvo predicando como si cada una de las sillas hubiera estado ocupada. Y tan llena estaba su voz del amor de Dios y de la verdad de cada una de sus palabras que yo sentí como las tensiones de los días anteriores iban cediendo. Lo único que no pude entender fue su llamamiento final. Porque por supuesto los 7 que componíamos su auditorio hacía ya tiempo que habíamos entregado nuestros corazones a Jesús. ¿Cómo nos estaba pidiendo ella que lo hiciésemos? De todas formas, había sido una hermosa prédica que nunca olvidaría. De repente, escuché pisadas. Por allá abajo, venía el guardián, con las lágrimas que le resbalaban por las mejillas, se arrodilló frente a la plataforma y dio su corazón a Jesús. Y Lottie Jefferson, con el estilo de un evangelista acostumbrado a recibir cientos de almas para el reino de los cielos, puso las manos sobre la cabeza de aquel hombre y comenzó a orar por él. ¿Quién sabe? Quizá no había ningún error después de todo. Quizás a aquella hora de la noche, el auditorio de la ciudad era el lugar que había designado el Señor para nosotros, porque allí estaba la persona que Él estaba buscando. Solo supe que había recordado una vez más que si había alguna persona que necesitaba oírlo tantas veces, era yo, que solamente es el Espíritu el que puede conducir los hombres a Jesús. Y solamente son los dones del Espíritu los que Él usa para obras como esta. A mí no me había dado el don del evangelismo, sin embargo, yo tenía que ser un testigo, por impuesto. Cada cristiano lo es. Con la sola diferencia de que al lugar en que yo tenía que hablar de Jesús era más bien un establo, en vez de una plataforma. Este era un sueño original que Dios me había dado después de todo, un vendedor de automóviles como Linwood Saffron. En Washington, D.C. hablando de Dios a otros vendedores, un juez como Comet Bradford, en Atlanta, Georgia, hablando a otros abogados, un lechero hablando a otros lecheros. Era una forma de hablar tan natural, que comenzaba con lenguaje común, intereses comunes.
como, por ejemplo, el interés que tiene todo productor de leche en la cría de ganado. Para nosotros es el típico más fascinante del mundo la búsqueda de un animal perfecto que invariablemente transmitiría sus buenas características a las siguientes generaciones. Cada mes, escudriñaba en la revista de la Asociación Holstein Friesian las tablas genealógicas. Y cada vez me impresionaba más la línea genealógica Burke que se desarrollaba en la granja Pabst, allá por Wisconsin. Recuerdo cuando caminaba yo a través de esos impecables establos de terneros por primera vez, buscando un pequeño toro para introducir esa línea en nuestros rebaños. El primer animal que me detuve a observar costaba $25,000, muchas veces más de lo que yo podía pagar. Había animales entre ellos de 2 o 3 meses que se vendían por $50,000, otros de la misma edad costaban $1,000. De pronto descubrí uno. En un corral a lo largo de la tapia sur del establo, un pequeño animal fornido, que se mantenía separado de los demás como iluminado por un rayo que estuviese brillando especialmente sobre él. Se trataba del mismo fenómeno que nunca había dejado de sorprenderme en la fraternidad, en donde, en una habitación en la que se reunían 400 personas, siempre distinguía entre todos al que había de llamar. Ahora, este jovenzuelo fornido de 90 kilos estaba junto a mí, del mismo modo. Me acerqué a su corral. Su nombre era Pabst Leader, su precio $5,000. Leí sus particulares y me gustó lo que vi. Su madre tiene el grado E, excelente productora de leche, y su padre había engendrado más de 50 vacas del grado E. Pero estos detalles no eran más que confirmaciones de lo que supe en cuanto lo vi. Me llevaré el torete Pabst Leader, le dije al encargado que me atendió. El señor S.Y. Bester me miró con curiosidad. Los ganaderos no acostumbraban a decidirse tan rápidamente. Únicamente después de exhaustivas consultas con sus consejeros. ¿Está seguro?, me dijo. Me gustaría mostrarle algunos animales del corral próximo, en los que el señor Pabst cree que podía interesarse. Estoy completamente seguro, señor Sylvester. Pues bien. Enjauló el animal y nos lo mandó con un cargo adicional de $350 y yo giré un cheque por $5,350 a su favor. Generalmente, las 10 primeras vacas descendientes de un toro ofrecen un fiel retrato de su calidad como semental. Cada una de las 10 hijas del toro líder heredarían las cualidades superiores de su padre, aspecto, resistencia a las enfermedades y alta calidad de leche de su raza. Incluso algunas de nuestras pequeñas vacas de piernas no muy esbeltas tenían becerros que no heredaban sus propias desventajas, sino las cualidades del padre. Durante los 15 años que lo tuvimos, nos dio 500 hembras, cada una de ellas selladas con la indiscutible calidad del semental. Pabst Leader era el animal, entre 1 millón, con la capacidad de transmitir sus características cada vez. Entretanto el señor Sylvester se lamentaba de que un animal que había vendido en la misma temporada por $50,000 no había demostrado ser un buen semental. No valía ni $5,000, y el ternerillo que usted se llevó valía el doble de $50,000. Esta no fue una experiencia aislada. Cada uno de los toros que compramos a la ganadería Pabst demostró ser una inversión de primer orden, no podía evitarlo. Recuerdo el día en que el señor Sylvester se inclinaba a través de la mesa del comedor y me decía seria y solemnemente: vamos a Carian. No me diga que elige así, en el acto como pretende. Usted tiene un consejero, ¿no es así? Es alguien que viaja antes que ustedes y le recomienda qué animales comprar. Pues bien, señor Sylvester, en cierto modo, así es. Me lanzó una mirada triunfante a través de la mesa. Lo sabía. ¿Quién es? Vamos. No le vamos a aumentar el precio porque sepamos que alguien le aconseja. ¿Quiere decir que usted no sabe quién es mi consejero? Por supuesto que no, pasan docenas de corredores y compradores, todos a la vez. Su hombre evidentemente es muy astuto. ¿Sabe más de animales que todos los que estamos en esta habitación juntos? Un viejo zorro, ¿verdad? Él ha estado en el negocio de animales más que nadie. Especializado en Holstein, ¿no es así? Oh, absolutamente. Por supuesto que me mantuve así, tanto como pude. A la hora que di el nombre de mi consejero no tuve nunca un interlocutor más desalentado. El Señor Jesús hizo estos animales, le dije. Ustedes y yo solo podemos mirar los pedigrí, pero Él sabe lo que está en el interior del animal y del hombre también. Esta era la forma más idónea de abrir los corazones y las mentes de esos hombres.
La oportunidad de mostrar a un Dios vivo en el mundo que cada hombre conoce, de esto es de lo que trata la fraternidad. El mundo que el hombre conoce. Recuerdo cuando nuestro capítulo de la fraternidad en Lancaster, Pennsylvania, estaba pasando un mal rato con una comunidad de granjeros muy conservadores. La principal objeción a la fraternidad fue de que se trataba de un movimiento de afuera y que nuestros problemas y necesidades eran distintas a los de ellos. Una vez que Rose y yo estuvimos en Lancaster, el capítulo invitó a varias docenas de granjeros locales para comer juntos, y yo me puse de pie como un compañero granjero, e intenté convencerlos para que se uniesen a nuestro movimiento de compartir experiencias unos con otros. Un silencio sepulcral fue la respuesta que obtuve. Ya sabes lo que ocurre, cuando se recibe una respuesta negativa, se pierde la seguridad y todo comienza a salir mal. A la vez que mi confianza disminuía, mis gestos se ampliaban. Recuerdo que abrí los brazos, y luego hice un gesto como que los abarcaba a todos y dije, la fraternidad depende de la participación de todos nosotros. Pero lo único que mis manos alcanzaron fue la jarra de leche que estaba en el centro de la mesa. La jarra se volcó y su contenido se derramó sobre mi mejor traje y mis zapatos. Estaba tan mortificado para darme cuenta de lo que estaba haciendo, que puse un pie sobre la mesa y comencé a secarme el zapato con el mantel blanco. Escuché a Rose dar un respingo. Demos. ¿Qué estás haciendo? Y mirando hacia la mesa, me di cuenta. Bajé el pie apresuradamente. Sentí que mi rostro se ponía de color púrpura y hubiera deseado desaparecer debajo de la mesa. Sentí como si estuviera en el establo, amigos, y me excusé. ¿A alguno de ustedes le ha pasado estar ordeñando una vaca y que ésta, de una patada, le haya echado encima todo el cubo de leche? Se escuchó una risa ahogada en alguna parte de atrás del salón y luego, de pronto, una general explosión de risa. No se escuchó otra cosa que carcajadas por algunos minutos, y la reunión se transformó. Los viejos granjeros se pusieron de pie y contaron cómo Dios les había ayudado a través de las tempestades de nieve invernales. Y al finalizar la noche, el capítulo de Lancaster contaba ya con muchos nuevos miembros. ¿Sabes lo que nos hizo cambiar de idea respecto a la fraternidad?, me dijeron los hombres después. Fue cuando pusiste el pie sobre la mesa. Comprendimos que realmente eras un granjero, como nosotros.